Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso. Iniciar una serie de mensajes que se titulan Los peligros del desierto. Y aquí vamos a aprender varias cosas. Este mensaje fue escrito para la iglesia de Corinto, una iglesia que pues había crecido en una ciudad, la ciudad más grande de Grecia, una ciudad que tenía varios problemas, entre ellos inmoralidad sexual, y muchos de esas personas se habían convertido y eran parte de la iglesia. Pero antes de comenzar vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre Celestial, gracias te damos en esta preciosa mañana. Gracias a Dios porque podemos estar aquí nuevamente reunidos, Señor, en tu nombre. Y cuando nos reunimos en tu nombre, tú estás aquí en medio nuestro. Así, Espíritu Santo, muévete en cada una de nuestras vidas, Señor. Muévete en cada uno de nuestros corazones, Señor. Derriba todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de tu Hijo amado, Jesucristo. Y, Señor, Padre, que podamos aquí escudriñar tu palabra y aprender más de ti. Así, Dios, este tiempo lo dejamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Si me ayuda con la presentación, Ever. Sí. Entonces, Corinto, pues, era una ciudad así, era la más grande de Grecia, era una ciudad marítima, y tenía alrededor de 650,000 habitantes en esa época. Era de las ciudades más grandes que había. Entre los problemas que ella padecía era eso, precisamente, la inmoralidad sexual. Pues, varias de esas personas se habían convertido a Dios y formaban parte de la iglesia. Pablo había recibido instrucción directa de Dios de predicar ahí y estuvo por cerca de 1 año y medio en la formación de esa congregación, de esa iglesia. La iglesia creció, pero con el tiempo la iglesia empezó a ser afectada por precisamente todos esos problemas de inmoralidad que había, y Pablo le dedica 2 cartas a esa iglesia, la primera de Corintios y la segunda de Corintios. Son 2 cartas dedicadas a esa congregación. En la primera de ellas deja ver todo lo que estaba mal en esa iglesia. Había incesto dentro de los miembros de la iglesia, había fornicación también, había idolatría, había pleitos entre hermanos. De hecho, Pablo les dice, ¿por qué entre hermanos se pelean y tienen que ir a juicio donde los gentiles en lugar de resolver el problema en la iglesia? Entonces, y Pablo les da un montón de recomendaciones. Y en una de sus secciones les escribe lo siguiente, y quiero que busque 1 Corintios, capítulo 10. Y ponga el separador de su Biblia ahí, porque ahí vamos a estar una parte de nuestro tiempo el día de hoy. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 11. Antes de comenzar ahí, ¿qué ve usted en esa imagen? Una persona que se cae, ¿verdad? ¿Y por qué se cae? ¿Por qué? Que el piso está mojado, no es esa la razón por la cual se cae. Exacto, porque no leyó la instrucción, porque no prestó atención a lo que estaba ahí, porque hay que trapear el piso, ¿verdad? Entonces, él andaba distraído y algo le pasó. Y eso es lo que Pablo le trata de decir a la iglesia precisamente. 1 Corintios capítulo 10, versículo 11 dice así: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Este hombre iba caminando ahí, de seguro iba chateando con el celular. ¿Le ha pasado a usted? Pues a mí una vez me pasó. Tenía ¿cuántos años? Como 15 años, 16 años. No, eso fue hace poco, no crea. Entonces tenía como 15 años, venía caminando ahí por Plaza Miraflores y así como todo joven andaba distraído yo, iba con la cabeza así caminando para abajo y de repente escucho un buen golpe, ¡pum! Fuerte, va, cerquita, va, era yo. No me había fijado, había un carro enfrente de mí y lo había atropellado al carro, yo estaba parqueado el carro. ¿Qué fue lo primero que hice? Me dolió mucho, pero lo primero que hice no fue sobarme, fue voltear a ver si alguien me había visto.
Y es que así somos, no nos gusta que nadie vea en qué nos tropezamos o que algo nos duele, ¿va? Seguir caminando con una lágrima en los ojos, ¿sí? Entonces, a veces andamos distraídos. Y cuando no prestamos atención, podemos caer, podemos tropezar. Pablo le recuerda esto a esta iglesia. Estas cosas, las cosas que ha dicho, que ya las vamos a ver, fueron escritas como ejemplo. Fueron dadas a la iglesia como un ejemplo. Y aquí Pablo les está diciendo que son para amonestarnos. La iglesia había caído en esos problemas. Tenía esos problemas de inmoralidad, tenía problemas de idolatría, tenía muchos problemas de disensión. Había gente que cuando tomaba la cena del Señor, que allá sí era una cena completa, eran de los primeros y comían hasta no dejarle nada a nadie. Entonces, y no se preocupaban por el resto. Entonces, era una iglesia así, pero curiosamente era una iglesia que se jactaba espiritualmente porque todos hablaban en lenguas, porque todos ahí de repente hacían un montón de bulla y nadie entendía, pero se jactaban de su espiritualidad, pero en la vida práctica adolecían de muchas cosas. Entonces este mensaje fue escrito para ellos y por tanto es algo importante para nosotros. Aquí Pablo, vamos a ir al versículo número 1. Y Pablo lo primero que hace, y vamos a leer el texto de corrido, 1 Corintios 10, desde el versículo 1. Primero empieza Pablo contándole qué privilegios han recibido. Y luego les empieza a decir cuáles son los problemas que tuvo ese pueblo de Israel. Veámoslo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Entonces, Pablo comienza ahí, diciéndoles todos los privilegios que ellos habían recibido, que lo que el pueblo de Israel había recibido. Pero les dice que la mayoría de ellos quedaron postrados en el desierto. De hecho, fue toda una generación la que murió. Toda una generación quedó en el desierto. No llegó, no alcanzó la tierra prometida. Israel pues había sido esclavo en Egipto y Dios le había liberado. ¿De qué manera Dios le había liberado? Les había liberado con mano poderosa, dice la Escritura, y vamos a ver si estoy bien. Sí. Les había liberado con mano poderosa. Dios había hecho muchos milagros para poder sacarlos de Egipto. Mandó varias plagas, mandó a oscurecer el cielo, cayó granizo del cielo en forma de fuego, una plaga de ranas, los piojos y un montón de plagas así. Y el faraón no quería liberar al pueblo. El faraón no quería dejar ir al pueblo. Entonces, la última plaga, ¿cuál fue? Que murieron los primogénitos. Los primogénitos murieron. Y entonces ahí el faraón ya quiso dejarlos ir. Pero aún así, cuando él pasó un tiempo, persiguió a Israel y los encontró frente al mar. Israel no tenía escapatoria. Israel no tenía ninguna salida. Se encontraba con un camino que era infranqueable. O sea, era un camino que no podía ser transitado, un camino que era imposible para ellos cruzar. Y ahí otra vez Dios hace un milagro, algo maravilloso. Abre el mar. Entonces, y cruzan el Mar Rojo. Y los egipcios tratan de seguirlos, pero son ahogados ahí en ese intento. Entonces, aquí Pablo les empieza a recordar el privilegio que recibió Israel, diciéndoles, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Qué era la nube? Como lo hemos estudiado anteriormente y estudiando en el libro de Apocalipsis, la nube normalmente representa la presencia de Dios. Todos estuvieron bajo la nube. Era una nube que si usted está en un desierto, seguro una nube usted va a agradecer que esté ahí, porque le va a dar sombra, le va a dar tranquilidad, no lo va a hacer ahí ponerse todo bronceado como camarón. Entonces, aquí ellos estuvieron en la nube. La nube no solamente les daba protección, sino que les daba guianza.
Le decía hacia dónde tenían que irse. Cuando la nube se movía, ellos, el campamento entero, se movía. Entonces la nube representa la presencia de Dios. O sea, el pueblo de Israel tenía la presencia de Dios permanentemente. Nosotros como iglesia tenemos la presencia de Dios de manera permanente. Jesús lo prometió. Vendrá el Consolador, el Espíritu Santo, y estará con vosotros 2 días, 1 día, 1 semana. No, para siempre. Entonces tenemos ese privilegio. ¿Qué otro privilegio recibían ellos? Y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Qué es pasar el mar? Todo esto que está escrito en el Antiguo Testamento son símbolos para nosotros en el Nuevo Testamento. ¿Qué representa el mar? Pues el mar era el camino infranqueable. El camino que para el hombre, en ese caso, los israelitas, representaba la muerte. Si ese mar no se abría, ellos hubieran muerto ahí. Entonces era el camino que era intransitable para nosotros. Pero vino Dios con su mano poderosa y abrió camino. Y ahí, en ese camino que Él abre, no solamente nos da la salvación y la vida eterna a nosotros, o la vida, en este caso, los israelitas, o la salida, sino que es la destrucción del enemigo. Después de que ellos cruzaron el Mar Rojo, nunca más volvieron a ver a los egipcios. ¿Cuál es ese Mar Rojo? ¿A qué representa? Pues la cruz del Calvario. La cruz del Calvario, ahí Dios venció a todos nuestros enemigos, a los principados y las potestades, y las exhibió públicamente. Mediante la cruz, Él abre un camino que era intransitable para nosotros, infranqueable, para cruzar al otro lado, y en este caso para poder llegar hacia Dios. Entonces eso representa esa apertura, porque fue su mano poderosa, un milagro que para nosotros era imposible. Él lo hizo posible. Ahora, Moisés en este caso es símbolo de nuestro Señor Jesucristo, como el Salvador, el que nos viene a libertar, el que nos viene a sacar de la tierra de esclavitud. Egipto representaba tierra de esclavitud, una tierra donde, imagínese que usted fuera un esclavo ahí. ¿Cuáles serían sus planes? ¿Qué carrera estudiaría? Como hacer bloques, 1, 2 o 3, ¿verdad? No habían planes, no habían sueños. ¿Por qué? Porque todos eran esclavos. Vivían en servidumbre constantemente, en constante oprobio. Su vida dependía de lo que el egipcio dijera. Pero Dios los saca de ahí. Faraón, vimos que Moisés representa a Jesús. Faraón, ¿a quién representa? Representa a Satanás. Representa a Satanás. Y una descripción de Faraón o de Satanás la encontramos en Isaías 14. Aquí voy a tocar este punto porque este próximo miércoles comenzamos o continuamos con el libro de Apocalipsis, pero vamos a comenzar un tema que se llama la batalla de los siglos. Una batalla que ha llevado varios milenios, de hecho, y todavía falta 1 milenio más al menos. Entonces vamos a comenzar ahí, y Isaías 14 describe lo siguiente. Faraón era alguien que no quiso dejar ir a los israelitas. Para que usted vea lo despiadado que era Faraón, y para que vea lo despiadado que es Satanás. En Isaías 14 se da una descripción breve de Satanás. Dice así: se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, esto es algo que va a pasar en el futuro, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? El reino de Satanás es así. Es un reino que no deja ir a nadie por la voluntad del mismo Satanás. O sea que si usted dice, yo quiero salir de un problema y voy a ir donde una bruja que me haga magia blanca, ¿cree usted realmente que va a salir del problema? ¿O voy a ir a que me lean la mano para ver si aquel muchacho que está ahí es el que tiene que ser su novio? O cualquier otra razón. Satanás, dice ahí en la Escritura, no deja ir a nadie. Pero, y estando ahí, vea, los israelitas estuvieron frente al mar. El enemigo no vino sino a hurtar, a matar y a destruir. Pero Cristo Jesús vino, y vino para que tuviéramos vida en abundancia. Cuando
empezaron las primeras plagas. ¿Qué fue lo que hizo Faraón? Puso cargas más duras todavía sobre los israelitas. Así es Satanás. Él tenía el imperio de la muerte. Él tenía el imperio de la muerte, dice la Escritura. Y cuando parecía que no había esperanza para nosotros como seres humanos, apareció el Hijo de Dios y nos dio nueva vida. Y por eso la iglesia hoy en día vive de esta manera. Vive con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia en los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cómo vivimos? Dice, con gozo. ¿Cuántos están con gozo? Amén. Denle un aplauso a Dios si está con gozo. Esto primero es lo que Pablo quiere recordarle a la iglesia. Así como ellos salieron de Egipto, ustedes también han sido rescatados de un reino de tinieblas al reino de la luz. Y no fue fácil. Fue un precio el que se pagó. ¿Cuál fue el precio? El precio de la sangre de Cristo. Entonces, así salieron ellos con mano poderosa. Así también la iglesia salió con mano poderosa. Entonces, Israel sale de Egipto, cruza el Mar Rojo y ahora tiene que cruzar un desierto para llegar a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Ese es el trayecto que ellos tienen que seguir. ¿Cuál es el trayecto que seguimos nosotros como iglesia? Hemos venido y recibimos a Cristo. En ese momento que Cristo viene, que el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida, hemos pasado de muerte a vida. Y ahí empieza un peregrinaje en esta tierra. Entiéndalo. Israel era extranjero, era alguien que estaba peregrinando en ese desierto para llegar a la tierra prometida. Así es la iglesia hoy. La iglesia está pasando aquí por este mundo, pero no es de este mundo, porque su patria está ahí arriba, en los cielos. Entonces no somos aquí los que vamos a... Si usted ama estas cosas, si usted ama esta tierra, si usted aquí dice, no, yo aquí me quiero quedar. Vea, nuestra vida aquí es transitoria. Vamos hacia una patria celestial. Esa es la tierra que fluye leche y miel. Pero muchos, le decía Pablo ahí a esta iglesia, se quedaron en el camino. Y ese es el peligro. Muchos se quedaron en el camino. El precio no fue fácil para nuestra libertad. Cristo pagó en la cruz. Cristo estuvo acá, estuvo 3 años y medio en su ministerio, hasta los 33 años. Él fue azotado hasta casi morir. Él fue abofeteado, fue burlado, fue escupido. Le pusieron una corona de espinas, fue traicionado, sus amigos lo abandonaron. ¿Se ha sentido así alguna vez usted? Pues Cristo padeció. Y Él es nuestro sumo sacerdote, un sumo sacerdote que fue probado en todo, pero sin pecado. Y el Espíritu que moraba en Él mora en nosotros ahora. Por eso tenemos la potestad, la capacidad de poder vencer toda tentación. Él fue muerto en una muerte de cruz, dada a los peores criminales. Fue derramada su sangre ahí. Pero ni la tumba ni la muerte pudieron detenerlo. Al tercer día Él resucitó. Y ahora Él vive y está a la diestra de Dios Padre, esperando la orden para venir ahora por su iglesia. Por tanto, dice la Escritura que Dios le dio un nombre sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará y ante el cual todo mundo reconocerá que Jesús es el Señor. Denle un aplauso a Dios. Por eso, cuando cantamos, cuán hermoso su nombre es algo precioso realmente. Todo eso representa su nombre. Un amor infinito para con nosotros. Un amor que no pudo ser vencido ni por el enemigo, ni por la violencia que sufrió Jesús en la cruz. Nada de eso pudo detenerlo, porque nos amó de tal manera que dio su vida ahí en la cruz. Entonces, dice aquí, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Pablo comienza recordándole este privilegio de cómo ellos habían sido rescatados y cómo la presencia de Dios estaba con ellos de manera permanente. ¿Qué más le recuerda Pablo a ellos? 1 Corintios 10, versículo 3. Dice así:
Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, aquí les recuerda otro par de privilegios que usted y yo tenemos hoy en día. Les dice, todos comieron el alimento espiritual. ¿Cuál es el alimento espiritual nuestro? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Su palabra es un alimento. Jesús lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa tentación que Jesús vive es similar a lo que vamos a estudiar hoy. Entonces, ¿cuál fue el alimento que ellos recibieron en el desierto? Fue el maná. El maná, para que usted lo vea, era un milagro que ocurría todos los días. Era un milagro que Dios alimentaba desde el cielo al pueblo de Israel todos los días. Fue un milagro que duró desde que empezó cuando salieron de Egipto hasta que llegaron a la tierra prometida. Todo ese tiempo duró el maná y estuvo ahí alimentándoles todos los días. O sea, era un milagro que usted tenía que verlo. Y todos los días usted tenía que ir a recogerlo. Y todos los días usted tenía que alimentarse. No podía guardarlo porque no habían refrigeradoras ni había ninguna manera. Se iba a podrir. Usted tenía que comerlo ese día. ¿Qué representaba eso? Si la palabra de Dios es nuestro alimento, usted debe alimentarse todos los días. Entonces, ellos tenían que hacer un esfuerzo. Dios se los hacía caer del cielo, pero tenían que hacer un esfuerzo de ir a recogerlo para comerlo. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. Tenemos que todos los días estudiar la palabra de Dios. Es nuestro alimento espiritual. No solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Está usted alimentándose de esa palabra? Vea que esto es bien importante para lo que vamos a ver hoy, para que vea en qué estaba fallando la iglesia y en qué podemos fallar nosotros. Entonces, ese alimento espiritual representa la palabra de Dios. En aquel tiempo era el maná. Era un milagro que Dios hacía todos los días. Segundo, todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿A qué se refiere la bebida espiritual? En este caso fue agua. Agua que salió de la roca. Considero que es su Espíritu Santo precisamente. ¿Por qué? Porque Jesús dijo acerca del Espíritu que íbamos a recibir, que de su interior iban a salir fuentes de agua viva. Entonces, el Espíritu Santo es el sello que recibe cada hijo de Dios. Y aquí ha habido mucha confusión para mucha gente con lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Y aquí es bien importante que usted entienda, y en algún momento si alguien tiene alguna pregunta, después me puede buscar y podemos hablarlo. El bautismo en el Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo viene a morar en su vida, cuando usted recibe a Cristo como el Señor y Salvador suyo. Ese es el Espíritu Santo morando y dándole nueva vida. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios. Y no se trata de hablar en lengua, se trata de tener una nueva vida, una nueva relación, que usted tiene comunión con Dios. Entonces, aquí todos tomaron esa bebida espiritual. Vea que Pablo les está recordando los privilegios que tenían. El Espíritu Santo viene a hacer una obra distinta en el hombre. ¿Qué más les dice? Porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Cristo estuvo con ellos allá. Cuando usted ve en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, y ve el ángel de Jehová, a él se refiere al Cristo preencarnado, antes de venir aquí como ser humano. Ese era Jesús que le seguía. Por eso el ángel que estaba con ellos, el ángel de Jehová, se refiere a él. Esto lo vamos a estudiar un día de estos, un miércoles. Pero ahora procedamos a ver cuál fue el peligro. Y para esto veamos 1 Corintios 10. Vamos a ir viendo peligro por peligro. Hoy solo nos va a dar chance para ver el primero de ellos. 1 Corintios 10, versículo 5. Dice así: pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces, lo primero ahí, la frase, pero a los más de ellos, se refiere a la mayoría.
Y quiero que vea que es grave la situación, porque fue la mayoría la que quedó en el camino. No fue que la mayoría cruzó el desierto, la mayoría quedó en el camino. ¿Cuál fue ese primer pecado al que se hace referencia aquí? Es la codicia. La codicia de cosas malas. Y aquí cuando uno piensa en codicia de cosas malas, se puede equivocar. Porque pueden haber cosas buenas que codiciamos, que se hacen malas. Un ejemplo, ¿el dinero es malo? ¿Qué es lo malo? El amor al dinero. Ve. Entonces, y aquí usted puede decir, codiciar cosas malas y se viene en la mente normalmente temas sexuales, temas de vicios, temas de alcohol. Y nos podemos equivocar. Yo quiero que vea cómo es descrito esto en el libro. Esto que vamos a estudiar está en el Salmo 78, Salmo 106 también. Eso se los dejo de tarea para que los estudien en casa. Describen esta historia que vamos a ver. Entonces, y aquí la codicia es algo que puede afectarnos a nosotros. Cuando nosotros codiciamos algo en nuestro corazón, puede volverse un pecado. Cuando estudiamos todos estos temas, deje que Dios hable a su vida. Si hay áreas en su vida que no están bien, es tiempo de entregarlas a Dios. Es tiempo de rendirlas a Dios. Hoy vamos a ver cuál es el secreto para el contentamiento. ¿Cuál es el secreto para vivir una vida satisfechos? Y quiero que vayamos al Salmo 106. Salmo 106. Para que veamos cómo describe este hecho el Salmo 106. Dice así: lo salvó de mano del enemigo y lo rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. O sea, el pueblo sale de Israel y sale cantando alabanzas. Vieron todos los milagros que hizo Dios y todos se maravillaron. ¿Por qué? Creyeron a sus palabras. Al principio el pueblo de Israel no creía en las palabras que Moisés les daba, pero ahora dice que creyeron a él y cantaron su alabanza. ¿Ha visto gente que se emociona? Gente que se pone contenta porque ve la mano de Dios en algún momento, ve algún milagro suceder, se acerca a la iglesia. Algunos vienen a la iglesia porque tienen un gran problema. Algunos no tienen trabajo, otros su matrimonio tiene alguna dificultad. Y viene Dios y hace el milagro, le da trabajo. O Dios hace el milagro, restaura el matrimonio. Pero muchos de ellos abandonan. Vea qué más dice. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Olvidaron sus obras. Olvidaron lo que Dios había hecho. Este es como empieza el deterioro en una persona. Cuando se olvida de dónde Dios le ha sacado, cuando se olvida lo que Dios ha hecho, la obra que Dios ha hecho en su vida, en su familia, en su hogar, pronto olvidaron. Segundo, no esperaron su consejo. Se volvieron impacientes. Se volvieron personas que no podían esperar la respuesta de Dios. Y su cara cambió. Ya no era cara de alegría, sino de llanto. ¿Qué ocurre? Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto. Vea cómo lo describe, un deseo desordenado. Cuando usted piensa en un deseo desordenado, uno piensa en un montón de cosas malas. Y vamos a ver si es cierto. Y tentaron a Dios en la soledad. Cuando nos volvemos de esa manera, una manera codiciosos, una manera desordenada, estamos tentando a Dios. ¿De qué manera fue tentado Jesús en el desierto? Él fue tentado, dice que él estuvo 40 días en el desierto y tuvo hambre. La tentación no fue tener hambre. Él tuvo hambre y aparece el tentador, Satanás. Y Satanás lo que le dice es: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cuál fue la tentación? No fue el tener hambre.
La tentación estaba apuntando a algo más. Y era, Jesús como ser humano, en este caso hecho hombre aquí, Él estaba sujeto a la providencia de Dios. Él estaba sometido a la voluntad de Dios. Y cuando viene y es tentado, lo que Satanás quiere es que Dios, en este caso Jesús, se salga de ese sometimiento que Él voluntariamente tenía para con el Dios el Padre, al ser humano, y empiece a actuar de manera independiente como Dios, convirtiendo las piedras en pan. Él quería que se independizara, que se saliera de la voluntad de Dios. Independiente. Igual a Adán y Eva, cuando fueron tentados. Seréis como Dios, decía Satanás. Esa fue la prueba. Entonces, aquí hubo un deseo desordenado en el pueblo de Israel. Y cuando ocurre eso, tientan a Dios. ¿Qué más? Vea esto que es grave. Tientan a Dios, pero Dios les da lo que pidieron. Él les dio lo que pidieron. Vea, Dios les da lo que piden, a pesar de ellos de tener un deseo desordenado. Mas envió mortandad sobre ellos. Vea qué situación más interesante. A veces podemos estar orando y llorando y haciendo cosas delante de Dios y estamos manifestando un deseo desordenado. Y a veces lo podemos recibir. Y eso no está agradando a Dios necesariamente. Tenemos que aprender a pedir como es la voluntad de Dios. ¿Se acuerda Jesús en el huerto de Getsemaní? Él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No sea como yo quiero, sino como tú. 3 veces hizo esa oración Jesús en el huerto del Getsemaní. Aprender a pedir. ¿Sabe? Dios a nosotros nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Pero Él nos da a entender que las cosas que van a ser añadidas son aquellas que son necesarias. No cosas superfluas, no cosas así de vanidad, no cosas así innecesarias, sino cosas que son necesarias para nuestra vida. Números 11. Ahora le voy a pedir, ponga el separador en Números 11. Porque esta historia, ahí donde ocurre, en el libro de Números. Todo esto que describe Salmos, todo esto que vimos al principio en 1 Corintios, es descrito en el libro de Números. Para que entendamos qué fue lo que ocurrió. Números 11. Versículo 4. Dice así: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná, ven nuestros ojos. Este es el pecado. Esto fue lo que ocurrió. Pero ¿cómo ocurre este pecado? ¿Cómo inicia? Para que prestemos atención a los detalles y así evitemos caer en estas situaciones. El pecado se origina no en Israel, sino en la gente extranjera. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Cuando usted lee, cuando ellos salen de Egipto, sale una gran cantidad de israelitas, pero también salió un montón de gente que no eran israelitas. Salió una gran multitud de los cuales no eran israelitas. ¿Por qué? Porque seguro dijeron, tierra prometida, leche y miel, bendiciones, yo quiero ir también, yo me anoto. Pero tenían que cruzar un desierto y no estaban dispuestos a eso. Entonces, empezaron ellos y esa gente extranjera tuvo un deseo. Y aquí es donde viene una parte importante que tenemos que aprender nosotros. ¿Quiénes están influenciando su vida? ¿Quiénes son sus amistades? ¿Qué cosas ellos desean? ¿Está eso rigiendo su vida? Aquí es importante, por eso el tema del noviazgo, cuando lo mencionaban hoy de la clase de jóvenes. Si su novio no es cristiano, créame, no está bien. La Escritura dice, no os unáis en yugo desigual. Ve este ejemplo.
¿Cree que lo va a convertir? ¿O será que se la va a comer? De ella aparece con chupetones por aquí. ¿Qué te pasó, hija? No, es que me golpeé. Entonces, en el mundo no tiene los mismos valores que tenemos nosotros. Mire, no os unáis en yugo desigual, aplica al matrimonio, aplica al noviazgo, aplica aún a sociedades que hagamos de empresas. Aún eso también aplica. ¿Por qué? Porque sus principios no son los mismos nuestros. Por ejemplo, usted quiere poner un restaurante y se une con otra persona. La otra persona, hey, metamos cerveza porque eso pega. ¿Y usted? ¿Qué hace? No os unáis en yugo desigual. Entonces, aquí este problema empieza con personas que no son judías, que no son israelitas, que quieren comer carne. Y pronto contaminó a los israelitas y dijeron, yo también quiero carne. ¿Te acordás del filete? Dice. ¿Te acordás cuando le echábamos chimichurri? Y empiezan así, ¿cuántos desayunaron? Hoy no es ayuno, por suerte, mire. Nos acordamos del pescado que comíamos de Egipto. Nos acordábamos de los melones, de los puerros, del ajo, de todo eso. Ajá, pero no se acuerdan de las cargas que tenían que llevar, ¿va? Solo se acuerdan de aquello. Entonces, este pueblo empezó a desear más la vida pasada que su nueva vida con Dios. Y es más, llegan a menospreciar el milagro que todos los días Dios les daba. Todos los días Dios hacía descender pan del cielo. Y ellos dicen, y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. Esto fue lo malo. Veamos el verso 10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Entonces, cuando viene alguien y está pidiéndole, Dios, yo quiero a ese muchacho, no es cristiano, pero tiene ojos verdes como el pastor, y se mira guapo así como él, de seguro cuando tenga 44 años va a estar tipín así como el pastor. Ahí donde vienen las sabias palabras, ¿va? Para los padres, de aquel corito de José Luis Perales, ¿va? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Los que somos padres de niñas, pues, Raúl, nos va a tocar ese momento, algún momento en la historia. No queremos que crezcan, pero cada día van más grandes. Hoy ya mi hija, allá en Estados Unidos, se compró un vestido, como mira a Susan, y entonces quiere comprarse un vestido así bonito, y le dice a su mamá, mami, con este me miro sexy. Tiene 7 años. O sea, vea cómo el mundo influye, ¿verdad? Cómo el mundo, las modas están influyendo. 7 años. Entonces, ve acá, verso 10, entonces decía, y oyó Moisés al pueblo que lloraba. Vea cómo era la situación ya en el corazón del pueblo. Estaban llorando. Estaban queriendo aquello que había nacido en los extranjeros, menospreciando la provisión de Dios. Y aquí viene el punto importante. ¿Cuántas veces renegamos de lo que Dios nos ha dado? Renegamos a veces de nuestra familia. Renegamos de la provisión que trae nuestro esposo posiblemente, o nuestra esposa. Ay, que no es suficiente, que ¿por qué me casé contigo? O renegamos de vivir en Honduras. Renegamos de tantas cosas. Pero si Dios nos tiene acá, es con un propósito. Si Dios lo tiene en el lugar donde está, a veces reniega de su trabajo. Ay, que ese trabajo. Mira, hay un montón de gente que no tiene empleo. Empezamos a renegar y no nos damos cuenta de los milagros que Dios hace. Dios todos los días hacía descender pan del cielo para este pueblo en el desierto. Y ellos lo menospreciaban. Un milagro todos los días ocurría. Milagros ocurren a nuestro alrededor. Usted ve su familia.
Que lo ame su esposa es un milagro. Ya iba a decir nombres, pero no, mejor no. Dígalo, dice. Que lo amen sus hijos es un regalo de Dios. Que lo vean a uno como el ejemplo que ellos quieren imitar, es un regalo de Dios. Su familia es un regalo. ¿Quiere ver un milagro? Vea el cielo. Dios solo habló y se hicieron los cielos y la tierra. Él vino y habló y sopló aliento de vida en cada uno de nosotros. Ese es otro milagro. Entonces Dios muestra sus maravillas. Pero este pueblo estaba como esos niños berrinchudos, ¿verdad? Yo quiero esto, así como ese. Yo quiero esto. Se tiran al piso. ¿Le ha pasado eso con su niño? ¿Qué es lo que usted quiere hacer? Sacar la faja y ministrarlo, ¿verdad? Eso es lo que usted quiere hacer al estar en un súper, ¿va? Pero no lo hace porque lo pueden quedar viendo. Pero va a ver en la casa, le dice. Este pueblo estaba llorando con sus familias. O sea, habían contaminado esa insatisfacción que tenían a su familia. ¿Ha estado con una persona insatisfecha? Que se queja de todo, que no quiere nada, nada lo satisface, nada lo hace feliz. Es terrible, es terrible. Entonces, vea que esto encendió la ira de Dios. Este pecado encendió la ira de Dios. Sigamos leyendo. Dios le relata a Moisés varias cosas que va a hacer. Y entre esas cosas que va a hacer, Dios le va a dar 70 personas que le van a ayudar a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés quería morirse en ese momento. Pero Dios también le dice, el pueblo pidió carne, le voy a dar carne. Versículo 19, dice así: no comeréis un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices, y aborrezcáis por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros. Y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Así iban a quedar ellos. ¿Estaba Dios contento? ¿Estaba Dios al concederles la petición? ¿Estaba Dios de acuerdo, satisfecho Dios? Tuvieron deseos desordenados. ¿Desear la carne es malo? No, a mí me gusta la carne. ¿Dónde está el hermano José? Vamos a ir allá otra vez, hermano José. A mí me gusta la carne. Pero ellos, el problema es, aquí lo dice Dios, fue que menospreciaron a Dios. Menospreciaron la provisión que Dios les daba. Jóvenes, no se quejen de sus padres. ¿Sabe? Mi padre y mi madre, pues no fueron personas adineradas. Y nos daban lo que podían. Estudiamos en escuelas públicas, me gradué en un colegio nocturno yo. Ellos nos daban lo que podían. Y yo miraba, cuando uno es joven uno no entiende muchas cosas. Yo miraba a mis compañeros, ¿va? Y ellos con tenis bonitos y yo Capriza, ¿va? Lo bueno es que habían unos tenis Capriza que se parecían a unos All Star. Yo los comparaba, son igualitos, ¿ves? Entonces, y a veces no nos dan todo lo que podemos, todos los lujos que tenemos. Recuerdo una vez, en la universidad me daban lo suficiente. Una vez salí a las 9 de la noche de la universidad y no tenía ni un 20 para el bus. No me acordaba, no había llevado dinero para el bus. Me fui caminando hasta el acto de en medio a tocar en la puerta a un compañero del colegio, de la escuela, perdón, de la universidad, que me diera 20 centavos para el bus. Entonces, no teníamos una vida lujosa. Vivíamos con lo que ellos nos daban. Pero nos enseñaron principios de honradez, de integridad. Valores que ahora rigen nuestras vidas. Nos enseñaron justicia. Y yo valoro eso más que muchas cosas. Entonces, jóvenes, no se quejen por lo que sus padres les dan. Denle gracias a Dios de la provisión que les da a través de sus padres. Hónrenlos todos los días de su vida.
Porque así dice, es el primer mandamiento con promesa. Entonces, aquí este pueblo se quejaba de lo que Dios les daba. Y Dios les dice, bueno, no van a comer un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 20 días, sino 30 días, hasta que les salga por las narices. Entonces, vea que a veces podemos actuar así con Dios, reclamándole, Dios, ¿por qué no me has dado ese carro nuevo? O Dios, ¿por qué no me has dado ese par de tenis nuevos? Y Dios, ¿por qué esto y por qué lo otro? Y yo decreto y declaro y proclamo y todas las cosas. Y empiezo a pedirle a Dios y a relinchar, ¿verdad? Como aquella persona que se le pierden los aritos. Ah, no, yo mando a los ángeles que me los traigan, y si no me los traen ahora, ya van a ver. ¿Saben de quién estoy hablando? Se los dejo de tarea. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué es lo peor de todo? Que a veces Dios puede contestar esas oraciones. Cosas que codicia su corazón a veces pueden ser contestadas. A veces Dios no permite eso. A veces Dios no permite esa situación. ¿Saben? No está Susan aquí, pero voy a contar una historia. Había una muchacha que a mí me gustaba antes. Y era Cristina, creo. No era Cristiana, era Cristina. No voy a decir el nombre por situaciones, pero... No viene. Ahí viene. Tápese los oídos, amor. Pues resulta que a mí me gustaba. Era alguien de San Pedro Sula. Resulta que a mí me gustaba y ocurre algo. En la empresa donde estaba me dan un nombramiento. Yo estaba por contrato, me dan un nombramiento y mi nombramiento es en San Pedro Sula. ¡Wow! Dios, gloria a Dios. Y me quedo un día allí en la casa porque era muy amigo de toda la familia. Y me dan el cuarto de ella para quedarme ahí. Y encuentro un par de libros ahí, cosas así puestas. Y en una de ellas dice, Vladimir es mi novio. ¡Wow! ¡Qué bien! Dios está obrando. Pero miren, o sea, fue al día siguiente fuimos al cine, pero fue como que Dios tapó mi boca. Yo no podía hablar, no podía decir nada. Yo era muy tímido. Por eso yo le oraba a Dios, Dios, la persona que va a ser mi novia, ella me tiene que sacar palabras porque yo no puedo. Así fue, Susan me perseguía, me acosaba, viera. Pues resulta, un día de estos, la situación con ella no podía congeniar, era un carácter terrible el de ella. Un día de estos voy manejando en el trabajo de Progreso a San Pedro y apareció la mano de Dios. Una yegua se atravesó así en el camino, ¡pum! Entonces, desde ahí no volví a verla a ella. Entonces, la verdad que Dios pone el querer como el hacer. Y Dios a veces no permite las situaciones. ¿Sabe cómo tiene que actuar? Pude haber empezado yo a maldecir a esa yegua. Pero no, gracias a Dios por todo lo que tú haces. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Todas. Entonces usted tiene que ser agradecido con Dios por todo lo que Dios hace, por todo lo que Dios le da. Entonces este pueblo estaba llorando y Dios les contesta su petición. Vea el verso 31. Dice así: y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado, un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. O sea, 2 codos así desde aquí a acá, lleno de codornices. Eso es 1 metro de codornices aquí, a un lado de un camino y al otro lado de un día de camino. Era un montón. Entonces el pueblo estuvo levantado, vea cómo estuvo, todo aquel día, toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Cualquiera salió corriendo. ¡Wow! ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué bendición! ¿Cómo provee Dios en abundancia? 1 metro de codornices, así podían comer codornices por montones. Y es que a veces le exigimos a Dios y Dios le puede dar, y usted dice, qué bien, estoy agradando a Dios porque Dios me contestó. Ellos podían salir diciendo eso ahí,
Estamos agradando a Dios porque Dios nos contestó. Verso 33. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo. E hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatava, por cuanto ahí sepultaron al pueblo codicioso. Terminó la fiesta. ¿Cree usted que querían comer codornices después de eso? Yo creo que no, ¿verdad? Vea cómo era la codicia de ellos. Todo el día, toda la noche y todo el día siguiente, agarrando codornices. Así fue lo que ellos querían. No menciona aquí en ningún momento que ellos hayan reparado en algún momento y decir, gloria a Dios, gracias Señor por lo que tú nos das. Nadie. Sino que la comida, corrieron a comer. Yo nunca he probado las codornices. ¿Alguien las ha probado? Aquí hay par. ¿Qué tal? ¿Son ricas? Son buenas. Ok, ¿a qué saben? Apoyo. Ah, bueno, entonces sí hemos probado, ¿verdad? Llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatava. La Reina Valera lo traduce como codicioso. La Nueva Versión Internacional lo traduce como glotón. Aquel montón de glotones, aquel montón de codiciosos quedaron ahí. Fue un deseo desordenado, dice la Escritura, lo que contaminó a este pueblo. Cuando nosotros renegamos de las bendiciones que Dios nos da, cuando nosotros no tenemos contentamiento en nuestro corazón, vea cómo actuó Job. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Cuando nosotros venimos y vivimos una vida completamente insatisfecha por todo lo que tenemos, es cuando no estamos apreciando lo que Dios ha hecho. Es cuando nos olvidamos de sus obras. Es cuando nos olvidamos de todo lo que Él nos ha regalado. Por eso Pablo comenzó diciéndoles, ustedes fueron sacados de una tierra de esclavitud, con mano poderosa. La presencia de Dios está con ustedes todos los días. Su Espíritu Santo mora en nosotros. Tenemos su palabra, que es el alimento espiritual. Cuando nosotros no leemos su palabra, cuando nosotros no nos alimentamos de su palabra, nosotros estamos dándole cabida a esas pasiones también desordenadas. Cuando nosotros no escudriñamos la palabra, creemos que tenemos derecho a todo, y a relinchar, y a patalear, y a decretar, y a hacer lo que Dios es. Dios, tienes que darme esto, como sea. Y vea, Dios lo puede permitir, pero usted no necesariamente está en su voluntad. Su voluntad, dice la Escritura, es buena, es agradable y es perfecta. El mejor ejemplo de cómo tenemos que aprender a pedir nosotros es Jesucristo. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No reniegue de su trabajo, dele gracias a Dios por eso. No reniegue de su familia, dele gracias a Dios por su familia. Dele gracias a Dios por todo lo que usted ve. Cuando nosotros dejamos de ver el poder de Dios, la grandeza de Dios, es cuando tenemos esa dificultad. Veamos cómo escribe esto también Pablo. Primera de Timoteo 6:6. Primera de Timoteo 6:6. Dice así: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Esa es una palabra clave, contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Sabe? Este pasaje en particular es para los ministros, para nosotros como pastores. Es en particular para nosotros, pero en general para toda la iglesia. Y Pablo empieza hablando antes de los falsos maestros que lo que buscan es el evangelio como una fuente de ganancia. Pero aquí Pablo dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento.
Cuando usted tiene contentamiento con lo que Dios ha provisto, con lo que Dios da. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Tiene sustento y abrigo usted? Dios es el que provee. Glorifique a Dios por eso que Él le da. Denle un aplauso a Dios por eso que Él le da. ¿Quiere vivir una vida que le agrada a Dios? Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Aquel pueblo de Israel, al estar ahí y empezar a desear codornices, de alguna manera, carne, ni siquiera codornices, sino carne, de alguna manera lo que estaban manifestando era una desconfianza en Dios. No confiaban en lo que Dios les proveía. No confiaban o no descansaban en lo que Dios estaba haciendo. Cuando no estamos contentos o satisfechos con lo que Dios nos da, no estamos agradando a Dios. Y no digo de vivir una vida conformista, porque hay que estudiar, hay que prepararse. Pero hay que confiar en lo que Dios da. Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí habla del dinero, porque quizá es uno de los problemas más grandes que tenemos. Pero es en general salirnos de la voluntad de Dios para desear otras cosas, o cuando ocurren cosas en nuestra vida y nos quejamos de lo que Dios da o de lo que Dios hace o de lo que Dios permite. Uno de estos días vamos a tocar el tema de por qué existen las pruebas. Pero como les hemos contado anteriormente con mi esposa, tenemos 2 hijos, Carlos que tiene 18 y Lizzy que tiene 10. A ver, no, 7. Perdón, ya la miro más grande. Tiene 7. Hay una diferencia como de 11 años entre ellos dos. ¿Por qué? No fue por falta de intentarlo, créanme. Porque queríamos tener otro hijo. Pero perdimos un hijo. Y no fue un momento fácil, ¿verdad? Recuerdo estábamos hace varios años atrás, hace como unos 12 años sería, y estábamos procurando tener otro niño, pero no se podía. Mi esposa no salía embarazada. Pero de repente un día sale embarazada. Y nos pusimos muy contentos, muy alegres porque íbamos a tener un bebé. Pues fuimos a control y en el control salió que en el saquito donde tiene que estar el bebé no se miraba mayor movimiento. Entonces la doctora dijo, vengan en unas 2 semanas porque hay que ver, hay que tener cuidado. Volvimos y lo que nos dijo es, no hay vida. Entonces mi esposa se puso muy triste, porque la doctora le atribuyó el problema de eso a que Susan había tomado un medicamento. Entonces Susan se sentía culpable por eso. Pues la doctora, ni modo, hay que hacerle un legrado. Entonces vamos, le hacemos el legrado. La doctora sale para decirnos que el legrado salió bien, pero que Susan no paraba de llorar, diciendo, a pesar de estar anestesiada, mi bebé, mi bebé. Pues salimos de ahí y saliendo de ahí, pues fuimos a la casa. Susan estaba sumamente destruida, muy triste por todo lo que pasaba. Y el problema es que ella sigue con sangrado. Cuando sigue con sangrado, vamos donde la doctora y la doctora la revisa. Increíble, dice. Todavía sigue una parte del saquito. Tenemos que hacer un segundo legrado. Ya esa ocasión fuimos donde otra doctora y ya le hacen el legrado y sale todo. Susan todavía peor. Y vamos a la casa. Y en la casa con los dos, solo los dos, nos pusimos a orar y Susan con llanto dice, Señor, me duele mucho y sufro por esta situación. Queríamos tener un bebé, lo intentamos por varios años
Pero Señor, en medio de todo esto, yo te alabo. Con lágrimas en sus ojos, yo te alabo, Señor. No es fácil someterse a la voluntad de Dios. En otro momento voy a explicar por qué pasamos lo que pasamos. Pero ¿sabe qué ocurre? Un par de años después, la historia se repite. Susan se toma el mismo medicamento y otra vez sale embarazada. Ella estaba llorando porque otra vez el mismito medicamento lo ha tomado. Pero ¿sabe qué? Dios es poderoso. Y ese bebé ahí anda corriendo. Es mi niña de 7 años. Ahí anda corriendo y dándole gloria a Dios también. ¿Por qué Dios permite lo que permite muchas veces? Porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Y siempre he creído que esa niña que perdimos es la niña que tenemos hoy. Que Dios nos la dio en el tiempo correcto. Pudimos haber renegado de Dios. Señor, si éramos pastores, ¿por qué perdimos un bebé? Señor, si te servimos desde jóvenes, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué lo otro? Y habernos enojado con Dios. Pero no. En medio de todo, alabamos el nombre de Dios. Y Dios fue fiel para con nosotros. Ahí donde está, yo quiero que cierre sus ojos. Que incline su rostro.